Días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poquito de seguridad activa y pasiva en las redes, sí, tanto en internet. Son algunos datos que podemos dar al respecto de nuestra navegación, sí, en internet. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho este tipo de cosas que nos va a ayudar a navegar seguramente en internet. Entonces el índice de esta clase entonces sería que es la seguridad informática, que es la informática, activos que protege, la infraestructura computacional, usuarios, amenazas, ingeniería social, tipo de amenazas, ¿sí? Entonces son amenazas por el origen, por internas, externas, por el efecto, amenazas por el medio utilizado, ¿sí? La amenaza de la informática del futuro, control, control de la red, protección física del acceso, redes cableadas, redes inalámbricas, uso de hardware confiable y entre otras cosas. Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer completamente la expo completa. Vamos a ver, entonces vamos a empezar. Pero no sin antes, antes de comenzar el tema, vamos a meter un poquito de arte. Entonces, aquí les va. Bueno, la clase pasada les mostré una película. En esta les traigo un poquito de arte. El artista es Leonora Carrington. Esto sí es un verdadero símbolo de las feministas, no como, no, mejor me callo. Eh, Esta es una persona, una señora, que ilustraba lo que soñaba y lo que leía, ¿sí? Siempre son dibujos muy eclépticos y muy soñadores, ¿sí? Es un mundo muy etéreo. Y además también eh, muchas de las veces se autorretrataba a ella misma. Ella pertenecía a una familia de aristocracia, ¿sí? Tenían dinero, pero ella quería ser libre. Entonces, mire, por lo menos en este cuadro ella se representa aquí como un caballo enjaulado, como un caballo ahí de porcelana de exhibición, realmente queriendo ser este caballo, el caballo que está al aire libre, ¿sí? O de otra manera se representaba. Mire, por lo menos esta es la cara de esa llama perro, no sé cómo se llamará, es una jirafa perro ahí toda rara, que tiene cierto parecido con ella, con un autorretrato de ella. Entonces eran cargados de mucha simbología. Por lo menos esta señora Wu crea pajaritos con tinta que extrae de la luna, ¿sí? Que extrae desde el cielo. Sí, mira, aquí tienen como un panel de colores y los pinta, mire, los pinta con una mano y con la otra tiene un crisol y les da unos rayos y toman forma los pajaritos. Entonces son pinturas muy bonitas y es de una persona muy soñadora, que nunca se venció por sus sueños, siempre iba para lo que ella quería. Los papás de ella tenían dinero, les iba bien y ella dijo, no, no, yo no quiero esto, yo quiero ser artista, yo quiero ser feliz, y se desprendió de todo eso, vivió con un señor mucho mayor que ella, se separó del señor por X o Y motivo, ella es del movimiento surrealista, eh, pues los compatriotas, no, ¿cómo decirlo? Los del tiempo de ella eran Salvador Dalí y todo ese tipo de personas que estaban ahí, pero no ella por ser una mujer la menospreciaba, sino simplemente ella estaba ahí en las reuniones de ellos, y participaba en las reuniones como si fuera otra persona, y entonces le daba de tú a tú a todos esos grandes artistas. Y entonces eso me parece mucho más amor al arte y mucho más feminista que otros artistas o otras artistas que no me parece. Entonces,
les propongo una actividad que es buscar arte en esta página, en Arts and Culturing de Google. ¿Sí? Le dan aquí en explorar, le dan en las técnicas artísticas, las corrientes artísticas, los artistas, personajes históricos, mire todos los ítems que hay, los lugares. Pero vamos a darle corrientes artísticas y nos metemos al surrealismo. Entonces, ahí vamos a ver sus cuatro grandes, o las obras. Miren, aquí tenemos a Frida Kahlo, a otros tipos de artistas que, que están en esta rama del surrealismo y podremos explorar. Entonces, les propongo la idea de que en el foro que les dejo yo en la tarea, ustedes comenten con un arte o con un cuadro que les haya gustado. No tiene que ser del surrealismo, puede ser de cualquier otra cosa. Mire, ponemos técnicas artísticas, yo escojo la acuarela y me gustó, yo veo las diferentes, me gustó esta. Leo un poco, mire entonces, mire el artista, mire tan bacano, mire esto, mire aquello, mire. Veo esto, entonces, miren, lo bueno de esta plataforma es que se puede acercar y se pueden ver los detalles. Miren la cara del niño, es como son como unos cavernícolas, entonces todo eso quiero que me lo digan. Quiero que me digan, no, mire, a mí me gustó el cuadro de Caín y Abel, la muerte de Caín y Abel, porque muestra la inocencia, que no sé qué. Entonces quiero un breve relato de la pintura que les gustó. Entonces, comencemos con la clase. Entonces, ¿qué es la seguridad informática? Bien, entonces, ¿qué tenemos como seguridad informática? Entonces, no podemos dar respuesta si no es acompañada de otras definiciones, como serían la de amenaza informática o de riesgos informáticos. ¿Y qué es la seguridad? Y que la seguridad va a estar necesariamente relacionada con esos conceptos en cuanto que limitadora por oposición de ambos, ¿sí? Así solo valorados las amenazas y analizando concienzudamente los riesgos con un detallado balance de los posibles impactos al negocio o los bienes personales. Es posible poner en marcha una política de seguridad eficaz tanto en la escala estatal a través de leyes que impidan la pérdida de información de calidad o su robo, pero también a nivel organizativo empresarial, donde es habitual que se elaboren reglas y procedimientos para cada servicio de la organización. Entonces, ¿qué es la seguridad social? La seguridad informática son tipo de normas o reglas que ponemos, ¿sí? Para proteger, para proteger bienes. Ahora en el siglo XXI, ¿cuál es el bien que más costo tiene? El bien el más costoso es la información, ¿sí? ¿Por qué creen que Facebook es tan costoso? No porque tiene la foto de todo, no, porque todo lo ponemos en Facebook. Estoy en Chinacota, comí hamburguesa, me gusta el azul, quisiera tener un carro mejor, todo lo pongo yo en Facebook y Facebook va recopilando toda esa información. Entonces, son bancos de información que cuestan lo que usted no se imagina, porque hay empresas que venden ese tipo vende productos y necesita toda esa información para poder vender mucho más productos. Entonces, esa información es valiosísima y nos la pueden estar robando. Aparte de nuestras contraseñas de bancos y nuestro dinero cibernético, pues entonces lo que apuntan primero son la información. ¿Sí? Entonces, digamos, por eso es que tapan las cámaras con cinta, todo ese tipo de cosas que la hacen como seguridad informática para evitar que tengamos hackeos en nuestros computadores. Entonces, ¿qué nos proporciona la seguridad informática? Nos proporciona integral, confidencial y disponibilidad, ¿sí? Que está siempre confidencial nuestros servicios, entonces tenemos nuestra información
bien custodiada y pues tenemos disponibles siempre los datos que tenemos ahí. ¿Cuáles son las amenazas silenciosas? Entonces tenemos virus informático, tenemos gusano informático, que es el que nos roba toda la información, un troyano es el que no nos deja abrir la información, espía, dealers, spam, farming, phishing, son diferentes tipos de virus que atacan directamente al computador. ¿Cómo nos protege? Nos protege contra nosotros mismos, ¿sí? Que podamos publicar eh, cosas que no queramos por error. Entonces, cada vez que nos preguntan, ¿está seguro que quiere publicar? Y uno dice, sí, y pum, publica cosas que no son. Contra accidentes y averías, usuarios intrusos, software maliciosos o malware, que también es lo mismo, el software malicioso o virus o malware, como por ejemplo los cortafuegos. De la seguridad se divide entre dos, entre activa y pasiva. Entonces, tenemos la activa, que es la encriptación de los datos, contraseñas adecuadas y software de seguridad informática, como pues, el software que nosotros tenemos para que nos cuide el computador. Y la pasiva son copias de seguridad de los datos y uso del hardware adecuado, que es un conjunto de acciones y herramientas y dispositivos. Entonces, esto es un cuadro conceptual de la seguridad informática que nos dice muy bien qué es la seguridad informática, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la seguridad informática? Es confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué hay que proteger? El hardware, que como les dije antes, el hardware es mi computador, lo que yo pueda tocar, mi mouse, mi disco duro, ese es mi hardware. El software también, que son los programas que yo tengo. Y obviamente los datos, que es lo más importante. ¿De qué o de quién hay que protegerse? De las personas, ¿sí? De otros usuarios que están en el mundo del Internet solamente para eso. De amenazas lógicas y amenazas físicas. Entonces, ¿qué es la informática? La informática, también llamada computación, es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. La informática, que se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la aparición de tecnologías como el circuito integrado, el Internet y el teléfono móvil. 2. Es la rama de la tecnología que estudia el tratamiento automático de la información. Entonces, ¿cuáles son los activos que protege la seguridad informática? Entonces, tenemos la infraestructura computacional, ¿sí? Los usuarios y la información. Entonces, ¿qué es la infraestructura computacional? Pues nosotros tenemos detrás de nosotros, ¿qué tenemos? Un módem, ¿sí? Digamos, no tenemos mucho que proteger en cuestión de infraestructura computacional. Pues mi computadorcito, mi información que es personal, yo no tengo ni información que pueda, al momento de ser revelada, puede meter preso a alguien, ¿no? Simplemente información normal de un profesor, los usuarios. Entonces se me roban mis cuentas de banco. Entonces ahí sí ya la información, todos los datos que yo tengo en mi computador, fotos, eh, clases, todo eso se lo roban. Todo eso se lo roban y toda esa información, lo que para uno no es importante, para otro es el tesoro. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. La infraestructura computacional. ¿Qué es la infraestructura computacional? Es una parte fundamental para el almacenamiento y gestión de la información, así como para el funcionamiento mismo de la organización. La función de la seguridad informática en esta área es velar por los equipos que funcionen adecuadamente y anticiparse en caso de fallos, robos, incendios, sabotajes, desastres naturales, fallos en el suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la infraestructura informática. Entonces, no es lo mismo la infraestructura computacional que tengo yo, un profesor, sí, del CTC normal, a la que tiene un banco o la que tiene, digamos, Mercado Libre, que son X cantidad de muchísimos datos que tienen. Ellos tienen software y hardware detrás de ellos que ayudan a almacenar datos correctamente.
Entonces, esa es la infraestructura computacional que tenemos detrás de todos los equipos o de toda la información que tenemos. O la infraestructura computacional que tiene detrás la página Facebook. O los software o la página de o el buscador de Google. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los usuarios? Son las personas que utilizan la estructura tecnológica, zonas de computaciones y que gestionan la información. ¿Sí? Deben protegerse el sistema en general para que el uso por parte de ellos no pueda poner entredicho la seguridad de la información y tampoco que la información que manejen o almacenen sea vulnerable. Entonces los usuarios son los usuarios de o los que utilizamos las redes sociales, por así decirlo. Entonces Facebook se supone que ellos velan por la seguridad de nosotros. Digo se supone porque el año pasado Mark Zuckerberg tuvo que rendir indagatoria en Estados Unidos por una fuga de datos que hubo en la página. Y como él es responsable por esos datos, entonces directamente él está siendo judicializado o fue judicializado por esos datos que se escaparon. Se supone que cuando nosotros decimos iniciamos sesión o cuando nosotros abrimos nuestra cuenta en Facebook, eh, abrimos nuestra cuenta en Facebook, dijimos sí acepto y Facebook dijo listo, nosotros vamos a guardar sus datos y no lo vamos a revelar a nadie que no sea, que sea diferente a la página. Pero entonces ahí hubo un error o le robaron, lo hackearon y entonces hay que tener en cuenta eso. Cada vez que nosotros nos digan acepte rápido y uno coge, pum, 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 pasa rápido y pum, acepta esa información. Entonces ahí estamos cediendo nosotros a que lo ideal sería leer todo y decir, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, pero entonces no aceptaríamos ninguna aplicación, porque digamos, hay teorías que dicen que por lo menos Google escucha las conversaciones de nosotros, los que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros no estamos diciendo. Entonces, y si usted se va a la página en las aplicaciones, él tiene permiso al micrófono. Entonces, es muy complicado estar 100% seguros en este mundo, pero, o sea, la única manera de estar 100% seguro es no utilizar las redes sociales o no utilizar el computador, no utilizar celulares, nada. ¿Sí? Entonces, son, esa es la manera de uno estar 100% seguro de que no le van a robar nada, ni que van a estar, ni que van a estar esto mal, obteniendo información a costa de nosotros. Entonces la información, esto es lo principal activo, ¿sí? Ahorita en el siglo XXI es lo que tiene más valor en el mundo. O sea, eso es lo más caro que hay en el mundo, información. Utiliza y reside en la infraestructura computacional y es utilizada por los usuarios. Entonces, nosotros los usuarios utilizamos los computadores y los computadores almacenamos en la nube o almacenamos en la infraestructura computacional de diferentes software, ¿sí? Y la utilizamos nosotros. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la información es el bien más preciado del siglo XXI, más que el petróleo, más que el oro, más que las esmeraldas, es más caro que cualquier otra cosa. Bien, entonces seguimos. ¿Cuáles son las amenazas? No son las amenazas que surgen de la programación y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento. Transmisión o proceso debe ser considerados. También hay otras circunstancias no informáticas que deben ser tomadas en cuenta. ¿Sí? Muchas son a menudo impredecibles o inevitables, de modo que las únicas protección posibles son las redundancias y la descentralización. Por ejemplo, mediante determinadas estructuras de redes, en el caso de la comunicación o servidores en clúster para la disponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues hay diferentes tipos de amenazas, ¿sí? Eh, no solo son programaciones, sino también tipos de almacenaje. Digamos, hubo en, en estos días hubo un método de robo de información que era que le pasaban a usted una memoria USB o usted se encontraba una memoria USB en la calle y usted la metía en su computadora obviamente para mirar qué tenía y entonces usted le daba clic a un archivo y ¡pum! Se desaparecía el archivo y usted, ay no, mira qué pasó.
No, pues resulta que este archivo se desplegaba en su computador y le robaba todos los archivos y, en fin, eso hacía un desastre. Inclusive hemos recibido varios correos en internet, correos que decían como, tiene una multa. Y uno lo abría todo preocupado y no, pero esto no, pero esto no. Hay que verificar la fuente. Digamos, esto era que, esto era supuestamente del Ministerio de Transporte y venía un correo @hotmail.com. O sea que no cuadraba para nada lo que estaban diciendo. Entonces, a tener en cuenta esto, tener mucho cuidado, mucha precaución. Las amenazas pueden ser causadas por usuarios, ¿sí? Causa el mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático. En algunas de sus acciones causan problemas de seguridad, si bien en la mayoría de los casos es porque tienen permisos sobredimensionados, no se les han restringido acciones innecesarias, etcétera. ¿Sí? Entonces, los programas maliciosos o los virus que nosotros escogemos o que nosotros sabemos que son programas destinados a perjudicar o a hacer un uso ilícito de los recursos del sistema, es instalado en el ordenador abriendo una puerta a intruso o bien modificando los datos. Estos programas pueden ser un virus informático, un gusano informático, un troyano, una bomba lógica, un programa espía o un spyware, ¿sí? En general conocidos como malware. Entonces, hay diferentes tipos de programas maliciosos, pero, pero pues casi todos funcionan igual, ¿sí? Funcionan o tienen el mismo principio, que es afectar directamente la información del computador, ya sea borrándola o ya sea simplemente inutilizándola, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esto, para que veamos la diferencia de amenazas que pueden tener las amenazas cibernéticas. También encontramos en errores de programación que la mayoría de los errores de programación se pueden considerar como una amenaza informática es por su condición de poder ser usados como exploits por los hackers. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como una ventana. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir eso, que es un exploit. Entonces, los hackers saben que hay un, hay un problema o un error de programación en el computador HP 1500. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces ellos saben y atacan mucho más fácil a esos computadores y les roban toda la información porque ellos saben cómo entrar. Entonces, errores de programación que no se hacen a propósito, sino pues se hacen sin tener en cuenta esto, pero pues generan unos riesgos muy altos al usuario, o sea, nosotros. Los intrusos, personas que consiguen acceder a los datos o programas en los cuales no están autorizados, crackers, defacers, hackers, scriptkidded, scriptvoid, viruxer, entre otros. Un siniestro, incendio, inundación o robo. Entonces esto también hace parte de las amenazas de pérdida de nuestra información. Entonces, para eso existe algo que se llama iCloud, mírenlo aquí, se llama Dropbox en algunos, iCloud en otros. Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues nos ayuda simplemente a subirlo todo en una nube, ¿sí? Esto es de Microsoft, entonces es un poquito más que nos ayuda y tenemos más seguridad, ¿sí? Entonces, yo hago una copia de seguridad de mi computador, ¡prum! Y la subo a la nube. Si mi computador se me llega a dañar, me lo roban, lo pierdo en una inundación, se me quemó en el incendio y no puedo recuperar nada. Entonces yo pues compro otro, ¿sí? Y accedo al usuario de este Dropbox o de esta nube, ¿sí? Y descargo la configuración y ¡prum! Me queda otra vez el computador exactamente como lo tenía antes del siniestro. Entonces, es una manera de proteger nuestros datos.
personal técnico interno, entonces técnicos de sistemas, administradores de base de datos, técnicos de desarrollo. Sí, los motivos que se encuentran entre los habituales son disputas internas, problemas laborales, despidos, fines lucrativos, espionaje. Pues los que tienen obviamente personal técnico interno, pues son personas que, o son empresas que requieren este recurso porque pues se requiere contratar a un ingeniero o se requiere contratar a personas con un mayor conocimiento en estas cosas. Eh, entonces, digamos, son personas que requieren cuidar o contratar celadores, por así decirlo, la policía cibernética, para cuidar sus bienes más preciados, que es, ya les vuelvo y les digo, la información. Entonces, ¿cuál es la ingeniería social? Entonces, existen diferentes tipos de ataques de Internet como virus, troyanos u otros. Dichos ataques pueden ser contrarrestados o eliminados, pero hay un tipo de ataque que no afecta directamente a los ordenadores, sino a los usuarios, a sus usuarios conocidos como el eslabón más débil. Dicho ataque es capaz de conseguir resultados similares a un ataque a través de la red, saltándose toda la infraestructura creada para combatir programas maliciosos. Además, es un ataque más eficiente debido a que es más complejo de calcular y prever. Entonces, ¿qué tenemos? Un conjunto de técnicas empleadas por intrusos o por hackers, ¿sí? Para extraer información. Es sensible a los usuarios de un sistema de información, entonces hay que tener en cuenta para el momento de ver con quién nos relacionamos, ¿sí? En internet o con quién tenemos nuestras. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, los tipos de amenaza existen infinidad de modos, escúcheme bien, infinidad de modos de clasificar un ataque y cada ataque puede recibir más de una clasificación. Por ejemplo, un caso de phishing puede llegar, phishing es como pescando en la red, entonces son métodos de robo, ¿sí? Como es como decir el carterismo, no sé, el paseo millonario, son diferentes tipos de robo que pueden ser utilizados, pero en seguridad informática. Puede llegar a robar una contraseña de un usuario de una red social y con ella realizar una suplantación de identidad para posteriormente acoso, o el robo de la contraseña puede usarse simplemente para cambiar la foto de perfil y dejarlo todo en una broma. Pocas veces lo dejan solo en una broma, sino entonces comienzan a robar fotos, comienzan a publicar y ustedes saben que hay personas que son adictas a las redes sociales. No, no solo adictas, digamos, hay personas que dependen de sus redes sociales para trabajar, que sus redes sociales lo son todo. Entonces, donde lo lleguen a robar a uno, digamos, yo soy un youtuber y mi red social es YouTube, valga la redundancia, y me roban mi YouTube. ¿Qué hago yo? Pues imagínense, me quitaron mi pancito de la boca. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy peligroso. Entonces, obviamente los youtubers, ¿qué hacen? Pues ellos no hablan con los usuarios, no tienen mucho contacto por eso mismo, porque ellos les venden muchísimo el tema de seguridad y ellos tienen un esquema de seguridad informática impresionante porque esos son los que primero tiran como a robar, ¿no? Entonces, tenemos amenazas por origen, ¿sí? Entonces, que por origen tenemos las amenazas internas y las externas. Tenemos amenazas por el efecto y amenazas por el medio utilizado. Entonces, amenazas por el origen. El hecho de conectar a una red o un entorno externo nos da la posibilidad de que algún atacante pueda entrar en ella y hurtar información o alterar el funcionamiento de la red. ¿Qué pasaría? Nosotros llegamos y nos conectamos primero a donde lleguemos nosotros primero. En una cafetería, ya sea en una cafetería, ya sea en McDonald's, ya sea en el Ventura Plaza. Llegamos y de una vez prendemos el wifi de nuestro celular y nos conectamos. Esto no sería lo ideal y esto no es lo que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque si hay alguien malicioso eh, conectado a ese wifi y sepa un poquito de robar, entonces se mete por medio de ese wifi y puede robarnos información. Entonces, cuando el computador le dice, bueno, esto no está seguro, ¿no? Esto es una red pública. ¿Usted está seguro que quiere conectarse? Y usted dice, pues sí, hágale, ¿cuál es el problema? Entonces,
Ahí tenemos que pensarnos dos veces las cosas. De acuerdo con el Computer Security Institute, aproximadamente el 60 y el 80% de los incidentes de red son causados dentro de la misma, ¿sí? Basados en el origen del ataque, podemos decir que existen dos tipos de amenazas. Entonces, las amenazas internas, generalmente estas amenazas pueden ser más serias que las externas por varias razones como, si es por usuarios o personal técnico, conocen la red y saben cómo es su funcionamiento, ubicación de la información, datos de interés, etc. Además, tienen algún nivel de acceso a las redes por la misma necesidad de su trabajo, lo que les permite mínimos movimientos. Los sistemas de prevención de intrusos o IPS, ¿sí? Y firewalls son mecanismos no efectivos en amenazas internas por no estar habitualmente orientados al tráfico interno. Que el atacante sea interno no tiene que ser exclusivamente por personas ajenas a la red, podría ser por vulnerabilidad que permiten accesos directamente, rosetas accesibles, redes inalámbricas desprotegidas, equipos sin vigilancia, etc. Mm, Entonces, tener en cuenta eso porque nosotros, lo que les digo, cada vez que nosotros llegamos a un sitio que tenga wifi, pues simplemente nos conectamos sin verlos como los peligros que nos estamos exponiendo, ¿no? Digamos en mi celular yo que tengo, que es un celular normal, yo tengo fotos, números de celular, conversaciones en WhatsApp, claves de Facebook, de Instagram, de Twitter, tengo mis cuentas bancarias. Entonces, imagínense que le quiten a uno eso, pues quedaría uno en la calle. Tenemos también las amenazas externas. Son aquellas amenazas que se originan fuera de la red. ¿Sí? Al no tener información cierta de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer qué es lo que hay en ella y buscar de manera atacarla. ¿Sí? La ventaja que se tiene en este caso es que el administrador de la red puede prevenir una buena parte de los ataques externos. Em, no sé si se acuerdan ustedes de Linkily. Eso era un hacker que hackeó a las páginas de la CIA y eso y robó muchos archivos importantes para Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, digamos que hasta la CIA son los que atacan, sí, son atacados, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, los tipos de amenazas, entonces tenemos las amenazas externas, se organizan fuera de la red, las amenazas internas son más serias, ¿por qué? Porque son dentro de la red, los usuarios conocen la ley y saben cómo funciona. Los IPS son mecanismos que no les afecta a ese tipo de amenazas. ¿Qué son las IPS? Los antivirus, por así decirlo. Entonces tenemos también las amenazas por el efecto. Entonces, robo de información, destrucción de la información, anulación de funcionamiento del sistema o efectos que tengan ellos, suplantación de identidad, publicidad de datos personales o confidenciales, cambios de información, venta de datos personales, etcétera. Robo de dinero y obviamente estafas. Muchas famosas les han robado sus videos triple X, ¿sí? Les han robado sus videos triple X en internet. ¿Por qué? Porque les hackean sus cuentas, les hackean sus celulares y entran a sus celulares y ¿qué hacen? Pues le roban esos videos. Lo que yo aconsejo directamente es no tener ese tipo de información en los celulares. Tampoco estoy diciendo que no las envíen, ni que no las reciban, ni que nada. Simplemente estoy diciendo que pues verla y tratar de borrarla lo más pronto posible para que no nos vaya a pasar eso. Ustedes se imaginan donde nos llegue a perder el celular y tengamos fotos íntimas de nuestras parejas o de nosotros. Entonces, pues le damos a los pillos o a los malos, le damos herramientas para que nos den en la cabeza.
Entonces, amenaza por el medio utilizado se puede clasificar por el modus operandi del atacante, si bien el efecto puede ser distinto para un mismo tipo de ataque. Entonces tenemos el virus informático malware, que tiene por objeto alterar el nombre del funcionamiento de alterar normalmente el funcionamiento de la computadora, ¿sí? Sin el permiso de consentimiento del virus. Entonces uno de los virus se llama al troyano. Entonces, ¿qué hacía qué hace este troyano? Este atacaba directamente los USBs. Usted metía la USB y comenzaba la USB a convertirse los archivos en accesos directos. Y usted le daba clic y no pasaba nada. Usted le daba clic y no pasaba nada. Entonces uno tenía que formatear la USB, encontrar el archivo. Seguramente ya había infectado varios archivos. Entonces uno perdía algunos archivos, pero simplemente entonces uno podía solucionar este problema. No era tan grave. Pero si uno lo dejaba avanzar, pues casi que le comía toda la información del computador y se la metía todo en ese acceso directo que uno no podía abrir. Y, y era de formatear de computador, o sea, perdía usted la información que tuviera. ¿Sí? Entonces, los virus habitualmente reemplazan los archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. ¿Sí? Los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados en una computadora, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. El phishing, ingeniería social, denegación de servicio, spoofing, DNS, IP, bueno, en fin. ¿Cuál será la amenaza informática del futuro? Para no ser presa de esta nueva ola de ataques más sutiles se recomienda. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les doy? Mantener las soluciones activas y actualizadas. O sea, nuestros muros, porque así se llaman muros, de protección. Entonces, digamos, yo en mi computador, ¿cuál tengo? Tengo Ace Care Center. ¿Sí? Ese es el que seguridad de Windows también lo tengo activo, entonces que me ayudan a eso. ¿Sí? Entonces, evitar realizar operaciones comerciales en computadoras de uso público en redes abiertas. Entonces, por eso a mí no me gusta llegar y usar la red del Wi-Fi para hacer algo. No, simplemente llego, si yo tengo datos en mi celular, pues trato de hacerlo con mis datos y pasarle dinero o divisas a la persona que yo quiera. Sí, no hacerlo directamente en el Wi-Fi del Ventura Plaza porque usted abre la ventana, ¿sí? Y afuera hay un poco de ladrones, entonces puede ser que se le meta un ladrón. Entonces hay que tener cuidado donde se hacen las transacciones. Obviamente estas aplicaciones de los bancos tienen mucha seguridad, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces también verificar los archivos adjuntos de mensajes sospechosos y evitar descargarlos si se tienen dudas. O sea, si usted sabe que... Entonces, como el caso que les comentaba, nos llegó una multa que decía que tenían una multa de tránsito, que no sé qué, y yo fui, y lo fui a abrir, y cuando vi yo, ministerio de transporte @hotmail.com, yo decía, no, pero ¿cómo así? Esto está muy raro. Y efectivamente le fui a dar descargar y me decía que no, el software de protección me decía, no, ¿qué estás haciendo? ¿Estás seguro que lo que va a hacer? Y yo decía, sí, pero no estoy seguro. Entonces me arrepentí y dije que no, hay que ver todo eso. Entonces obviamente el Ministerio de Transporte va a tener su, su correo, ¿sí? Su correo oficial. O sea que si le ponemos nosotros correo de Ministerio de Transporte, entonces servicio al ciudadano ministerio de transporte.gov.co. ¿Ven? Entonces, ni parecido al @hotmail.com. Entonces tenemos el control del software instalado. Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos, ¿sí? Asimismo, tener controlado el software asegurado la calidad de procedencia del mismo. Entonces, cuando ellos nos dicen
cuando nos dicen esto, ¿usted está seguro que desea descargar esta aplicación? Y uno le, ay, sí, rápido, que la necesito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, pues, yo no estoy seguro, entonces se debería leer, pero pues si no quiere leer, pues yo la descargo. En fin y al cabo, el hardware hace lo que nosotros decimos. Se supone que todas las aplicaciones que están en Play Store tienen una seguridad, ¿sí? No la sube cualquier persona a Play Store, pero no se sabe, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta. En todo caso, un inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación en caso de desastre. O sea, lo que yo les comentaba, lo de subir a la nube las cosas, lo de subir a la nube las cosas, tenerlas ahí, guardarlas y cuando necesitemos las descargamos. No tener información directamente en el computador, sino utilizarla. Lo que pasa es que por lo generalmente estos servicios tienen un costo adicional. Entonces, pues por eso nosotros casi no lo utilizamos. Tenemos el control de la red. Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo. Sí, nosotros abrimos muchas veces el correo y las páginas web y las entradas de ficheros desde discos u ordenadores ajenos como portátiles. Mantener al máximo el número de recursos de red solo en modo lectura impide que ordenadores infectados propaguen el virus. ¿Sí? Entonces, como cuando llegan los archivos y descargamos los archivos y dice modo compatibilidad, que no sé qué, y usted quiere modificarlo y se le dice, sí, yo quiero modificarlo y le da clic ahí arriba en la pantallita. Entonces, de esta manera, pues sería lo ideal, porque si usted no lo modifica, se supone que no, no cambia la parte interna del programa. En el mismo sentido, se pueden reducir los permisos de los usuarios al mínimo. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Reducir los permisos sería lo ideal para que no seamos tan objetos o fácilmente atacables. ¿Sí? Digamos, los celulares tienen una cantidad de permisos, ¿sí? Entonces, lo ideal serían tener los permisos los mínimos posibles, lo mínimo para que funcione. ¿Sí? Apenas descargamos una aplicación, nos dice permiso de acceder a las fotos, pero uno dice, pero un juego de carritos, ¿para qué necesita las fotos? ¿Sí? Pero pues, y si no acepta los permisos, entonces no nos deja jugar, ¿no? Entonces nos pone contra la espada y la pared. Protección física de acceso a la red, entonces hay algunos métodos que son redes cableadas, redes inalámbricas, uso de hardware confiable y recopilación, análisis de información de seguridad. Entonces, obviamente tener nuestras redes inalámbricas personales, ¿sí? No compartir la contraseña del Wi-Fi con el vecino, que con el vecino, que con el vecino, que con el vecino, con el vecino. Y si la va a compartir, pues sepa con quién la va a compartir. ¿Sí? Entonces las redes cableadas son las rosetas de conexión de los edificios deben estar protegidas y vigiladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, imagínense, si ustedes se conecta directamente con el computador a esa red cableada en un edificio de oficinas y yo tengo directamente acceso a esa roseta o a esa cantidad de cables, pues yo podría hacer y deshacer con toda la información que tengo en todos los computadores. Entonces, esos por lo general están en un cuarto con aire acondicionado porque se necesita refrigeración y con llave. Sí, y eso solamente tiene acceso el ingeniero de sistemas y nadie más. La red es inalámbrica. En este caso, el control físico se hace más difícil. Si bien se puede tomar medidas de contención de las emisiones electromagnéticas para circunscribirla a aquellos lugares que consideramos apropiados y seguros. Además, se consideran medidas de calidad del uso cifrado WPA o WPA volumen 2. Esta es como la, la clave. Sí, WPA entonces es una clave, un tipo de clave y WPA-B2 es otro tipo de clave. Obviamente una es más complicada que la otra, entonces eh, es importante que nosotros tengamos WPA-B2 que sea lo más seguro posible,
para que nuestro modem no sea tan fácilmente hackeable y así sea que no nos roben la información, pero se va a conectar personas no deseadas a nuestro Wi-Fi y nosotros sí pagando nuestro recibo y la gente en coche. Entonces, uso de hardware confiable. ¿Sí? Se conoce como hardware confiable a todo dispositivo diseñado. Entonces, lo ideal sería obviamente comprar todo de marca. Yo sé que para nosotros los colombianos es muy complicado y un mouse, si lo conseguimos baratico, pues lo compramos. Pero, pues, obviamente estas marcas son mucho más costosas que otras de combate que nosotros decimos. Y esto ayuda a que los hardware confiable, que es hardware de confiable, pues entonces los que venden HP y todo ese tipo de cosas, ese tipo de empresas, entonces ellas tienen como, mire, pertenecen al Trusted Company Group, que es un conjunto de empresas que definen especificaciones de hardware con el objeto de tener plataformas mucho más seguras. Entonces, no le podemos decir a los chinos que nos traen los mouse baratos que pertenecen a este grupo, porque entonces incrementarían el valor de estos. Como definición, la seguridad pasiva en informática es la que entra en acción para minimizar los daños causados por el usuario. ¿Sí? Un accidente o un malware en el sistema, usar un software adecuado contra averías y accidentes, comprobar si el antivirus funciona correctamente cuando hay una infección por un virus. Entonces, la seguridad activa tiene como objetivo proteger y evitar posibles daños en los sistemas. Entonces, la pasiva es eh, para arreglar los daños y la seguridad activa es para evitar los daños, ¿sí? Podemos encontrar diferentes recursos para evitarlas, como una de esas técnicas que podemos utilizar es el uso adecuado de las contraseñas, o sea, cada vez que los computadores o cada vez que nos digan tiene que una mayúscula, un número, una minúscula, no números repetitivos, ¿para qué? Para aumentar la seguridad de nuestras contraseñas. Entonces, esto hace parte de las seguridades activas de los software para que nosotros tengamos más seguridad como usuarios. ¿Qué riesgos implica la seguridad informática pasiva? Entonces, algunos piensan que la seguridad informática activa implica costos, les sale más rentable acudir a un servicio de mantenimiento informático cuando tienen un problema. ¿Sí? ¿Es esta una buena estrategia? Lo sería solo en el caso de que las incidencias no fuesen tan elevadas a lo largo del año que supusiesen un coste mayor en la prevención. O sea, para nosotros los ingenieros es mucho más barato el evitar el daño que arreglar lo dañado. Sí, eso se llama mantenimiento preventivo. Es mucho más barato el mantenimiento preventivo que se le hace a un computador, que es limpiarlo, que digamos el mantenimiento correctivo, que es ya cambiar alguna pieza porque está dañada. Entonces, la idea sería tener mucho más eh, seguridad pasiva que seguridad activa. Entonces, ¿cómo ponemos en puesta en marcha una política de seguridad? Entonces, actualmente las legislaciones nacionales de Estados Unidos obligan a las empresas, ¿sí? Instituciones públicas a implantar una política de seguridad. Por ejemplo, en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o también llamada LOPD, y su normativa de desarrollo. Protege ese tipo de datos estipulando medidas básicas y necesidades que impiden la pérdida de la calidad de la información o su robo. Entonces, obviamente, por lo menos la DIANE aquí en Colombia exige que los software sean originales, sí que tengamos facturas de compra de los software. ¿Para qué? Para también evitar todo ese tipo de cosas. Entonces, elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de organización, definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso de detectar una posible intrusión, o sea, tener nuestros ingenieros de confianza que nos puedan ayudar con el mantenimiento de nuestros computadores o nuestro equipo de cómputo. Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados a la seguridad del sistema.
Entonces decirle, mire mamá, esto, tengan cuidado con un correo que están enviando, no contesten llamadas que ustedes no sepan el número, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, comunicación que nos ayudan a verificar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y a prevenirlas. Técnicas para asegurar el sistema, entonces, utilizar técnicas de desarrollo que cumplan con los criterios de seguridad. Entonces, sistemas antiincendios, vigilancia de los centros de proceso de datos, sistema de protección contra inundaciones, protección de eléctricas contra apagones y sobretensiones, sistema de control. Entonces, esas son maneras de aislarlos físicamente de de alejar nuestros peligros físicos a nuestros computadores. La codificación de la información es muy importante para, vuelvo y digo, para una inversión donde la información sea muy costosa. Bancos, plataformas como lo son Facebook y todo ese tipo de cosas codifican o encriptan la información. Entonces, cada vez que viaja de un computador a otro en la misma empresa, se encripta y se desencripta la información para que no haya una fuga de información, ¿sí? Contraseñas difíciles de averiguar, que por ejemplo no puedan ser deducidas a partir de datos personales del individuo o por comparación con un diccionario, y que se cambie con la suficiente periodicidad, o sea, no poner el nombre de nuestros hijos ni la fecha de nacimiento de nuestros hijos porque son muy fáciles de, que de encontrar. Miren, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o la misma palabra password, o 1, 2, 3, 4, o, ¿sí? Entonces, o QRT, que son las primeras letras del teclado. Entonces, esos tipos de contraseñas son muy fácil de, muy fácil de adivinar. Entonces, mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad. Copias de seguridad, lo que les decía, entonces subir nuestra información a las nubes. Igual hay sistemas gratuitos también que tienen que verificar. El controlar el acceso a la información por medio de permisos centralizados y mantenidos, ¿sí? Restringir el acceso de personas de la organización y las que no lo son. O sea, personas que con las que usted tenga confianza y con las que no tenga confianza. Asegurar a los operadores puedan trabajar para que no puedan modificar los programas ni los archivos que corresponden. Respaldo de la información, entonces ya sabemos que el respaldo de la información, protección contra los virus, entonces tenemos control del software instalado y control de la red.